Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo de la farándula. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema que va a hacer que muchos de ustedes se pongan de pie y aplaudan, porque vamos a desvelar un detalle íntimo y fascinante, el regalo secreto de Can Yaman a Demet Özdemir. Y no estamos hablando de un coche deportivo ni de un diamante deslumbrante, sino de algo mucho más significativo, algo con historia, algo que dice mucho sobre la conexión que existe o existió entre estos dos talentosos actores. Así que pónganse cómodos, porque esta historia está cargada de emoción, romance y un toque de misterio que estoy seguro les encantará. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este relato tan especial, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es el primer paso para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita y únanse a nuestra gran familia. No se arrepentirán. Así que, listos para descubrir cuál fue ese regalo secreto que Can Yaman le hizo a Demet Özdemir, y por qué esa flor tiene una historia tan especial. Pues bien, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de muchísima atención mediática. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenzicus, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante que los fans, nosotros incluidos, nos enamoramos perdidamente de la pareja que formaban en la ficción y muchos esperábamos con ansias que esa chispa saltara también a la vida real. Y vaya que saltó, ¿verdad? Tuvimos la fortuna de verlos juntos, disfrutando de su amor, compartiendo momentos que nos hacían suspirar y soñar. Pero como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya también tuvo sus altibajos, sus momentos de intensidad y finalmente su punto y aparte. Sin embargo, lo que nos trae hoy aquí no es el final de su romance, sino un detalle que perdura, un recuerdo tangible de un momento especial, un regalo que, más allá de su valor material, encierra un significado profundo. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de una flor. Sí, una simple flor, pero no cualquier flor. Según fuentes cercanas y reportes de la prensa turca, Can Yaman tuvo un gesto increíblemente romántico y considerado con Demet Özdemir. Se dice que le regaló una flor que tenía un significado muy especial para ella, algo que demostraba que él la conocía realmente bien, que prestaba atención a los detalles que a ella le importaban. Y aquí es donde entra la historia de la flor. No era solo un ramo de rosas rojas por San Valentín, aunque eso también hubiera sido bonito. Este regalo era personalizado, pensado, cargado de sentimiento. La flor en cuestión, según se ha rumoreado, era una asterisco menta. Sí, han escuchado bien, menta. Y antes de que piensen que es algo extraño, déjenme explicarles por qué esto tiene tanto sentido y es tan especial. La menta, para muchas culturas y en el lenguaje de las flores, simboliza la asterisco calidez, el cariño, la protección e incluso la bienvenida. Es una planta que se asocia con la frescura, con la renovación, y también con la hospitalidad. Pero, ¿por qué elegiría Can Yaman precisamente la menta para Demet? Bueno, aquí es donde la historia se pone más interesante y se entrelaza con la trayectoria de Demet Özdemir. Se sabe que Demet tiene una conexión muy especial con la naturaleza, con las plantas y con los aromas frescos. De hecho, en varias ocasiones, ella misma ha compartido en sus redes sociales su amor por su jardín, por el cultivo de hierbas aromáticas y por el cuidado de las plantas. Es un aspecto de su personalidad que a menudo pasa desapercibido entre el torbellino de su fama, pero que revela a una Demet más introspectiva y conectada con lo simple y lo natural. Imagínense la escena, Can Yaman, conociendo este lado de Demet, queriendo darle un regalo que no solo fuera bonito, sino que también reflejara algo que ella apreciara profundamente. No un regalo ostentoso, sino uno que hablara de conocimiento íntimo. Un ramo de menta fresca, quizás con algunas de sus flores pequeñas y delicadas, o incluso una planta de menta en maceta, con ese aroma característico que impregna el aire. Podríamos estar hablando de un gesto que demostraba que Can la veía, que entendía su amor por lo terrenal, por lo que crece y florece. La menta en el contexto de un regalo romántico puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser un símbolo de un nuevo comienzo, de una etapa fresca y vibrante en su relación. Podría ser una forma de desearle paz y serenidad, un recordatorio de que, a pesar del caos y las presiones de la vida pública, siempre hay un espacio para la calma y el bienestar. Y por supuesto, el aroma de la menta es conocido por sus propiedades refrescantes y estimulantes, algo que quizás Can Yaman asociaba con la vitalidad y el espíritu de Demet. Además, pensemos en la histo.
Ría detrás de la menta en sí. Es una hierba milenaria, utilizada desde la antigüedad en infusiones, en cocina y como remedio natural. Tiene una resistencia notable, capaz de crecer en diferentes condiciones. Quizás Kanyaman vio en esa resistencia y en la capacidad de la menta para prosperar un reflejo de Demet, una mujer fuerte, talentosa y que ha sabido navegar las aguas a veces turbulentas de la industria del entretenimiento. Este regalo, aparentemente sencillo, revela una capa de profundidad en la relación que compartieron. No se trataba solo de apariciones públicas o de la química en pantalla, sino de gestos íntimos que hablaban de un conocimiento mutuo, de una conexión que iba más allá de las cámaras. Es el tipo de detalle que cuando se conoce, te hace apreciar aún más la complejidad de las personas, incluso cuando sus caminos se separan. Porque las huellas de esos gestos, de esos regalos con historia, perduran. Ahora, es importante mencionar que, como con muchas noticias del mundo del espectáculo, los detalles exactos pueden variar y a menudo se basan en rumores y filtraciones. Sin embargo, la constancia de estas informaciones en diversos medios turcos sugiere que hay una base de verdad en este relato. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo este tipo de gestos, si fueron ciertos, en la percepción de la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir. Demostró que no era una relación superficial, sino una que tenía momentos de genuina conexión y entendimiento. Para muchos de sus seguidores, este regalo no solo fue un acto romántico, sino también una validación de la conexión especial que sentían entre ellos. Ver que Kanyaman se tomaba el tiempo para elegir algo que sabía que le gustaría a Demet, algo que tenía un significado personal para ella, fortaleció la idea de que eran una pareja real, con sentimientos verdaderos. Piensen en la cantidad de regalos que se dan en el mundo del espectáculo: joyas, ropa de diseñador, coches de lujo. Son gestos grandiosos, sí, pero a veces carecen de ese toque personal que realmente llega al corazón. Una flor con historia, una planta que simboliza algo que la persona ama, eso es un detalle que se queda grabado. Es un mensaje silencioso pero poderoso que dice: te conozco, te valoro y te aprecio por quien eres, no solo por la persona que muestras al mundo. Este regalo secreto de Kanyaman a Demet Özdemir, esa menta con su carga simbólica, nos invita a reflexionar sobre la importancia de los pequeños detalles en cualquier relación. Nos recuerda que el amor y el aprecio no siempre se manifiestan en grandes gestos públicos, sino a menudo en actos íntimos y considerados que demuestran un conocimiento profundo y un cariño sincero. Es un recordatorio de que detrás de las estrellas de cine y las pantallas de televisión, hay personas con sus propias pasiones, sus propios gustos y sus propias historias. Y aunque su relación haya tomado caminos diferentes, este regalo, si realmente existió tal como se cuenta, se convierte en un hermoso capítulo en la historia de su conexión. Un capítulo que habla de romance, de entendimiento y de la capacidad del amor para encontrar significado en los detalles más inesperados. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Que el amor verdadero se nutre de la atención, de la empatía y de la voluntad de comprender a la otra persona en su totalidad. Que los regalos más memorables no son necesariamente los más caros, sino aquellos que llevan consigo una historia, un sentimiento, un pedazo del alma de quien los da. Y que a veces una simple flor como la menta puede decir mucho más que 1000 palabras. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desvelado el misterio detrás del regalo secreto de Kanyaman a Demet Özdemir, y hemos descubierto que esa flor, la menta, no era solo una planta, sino un símbolo de cariño, de calidez y de un conocimiento profundo que resonaba con la esencia de Demet. Hemos visto cómo un gesto tan aparentemente sencillo puede tener un significado inmenso y perdurable, recordándonos la importancia de los detalles en las relaciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté investigándola y contándoles. Ha sido un placer sumergirnos en estos detalles íntimos de la vida de dos de nuestros actores favoritos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido este regalo? ¿Qué opinan sobre el simbolismo de la menta? ¿Creen que estos detalles son importantes para mantener viva la conexión, incluso después de una ruptura? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, que siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos les recuerdo, por favor, si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido e informativo, denle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kanyaman y Demet Özdemir, para que nadie se pierda esta increíble historia. Y si aún no lo ha hecho,
han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos, noticias y mucho más. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.